estaban esperando esta transmisión que les llevamos a ustedes con motivo de la conmemoración del Día contra la Corrupción, que es el próximo sábado 9 de diciembre. Y justamente para conmemorar esta fecha tan importante y muy importante para el sector público, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como rector del empleo público en Costa Rica, ha coordinado con la Procuraduría General de la República este seminario virtual de charla sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es la corrupción y cómo ir implementando medidas para evitar el crimen. Entonces, sin más, queremos dar la bienvenida a la señora ministra de la Administración, doña Laura Fernández de la y al señor procurador de la ética, don Armando López Batudán, quien aquí tenemos esta mañana y continuamos a iniciar. Así que buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Es un gusto tener el día de hoy este webinar. Un saludo muy cordial a los colegas y amigos de la Procuraduría de la Ética Pública, con quienes hemos hecho un binomio de trabajo muy asertivo, que lo que busca es mejorar la capacidad de gestión de las instituciones públicas, generar destrezas y conocimiento en los funcionarios públicos para que puedan detectar, prevenir y también sancionarse cualquier acto de corrupción que se dé en la función pública. El día de hoy vamos a tener, con el apoyo técnico de la Procuraduría de la Ética, un webinar muy interesante, muy enriquecedor, especialmente dirigido para las oficinas de gestión de recursos humanos, pero también de importancia medular para los mandos medios y funcionarios públicos en general, de forma tal que logremos detectar, combatir y sobre todo gestionar adecuadamente los conflictos de intereses en el ejercicio de los diferentes cargos públicos. Como se mencionaba en la introducción a este webinar, estamos prontos a conmemorar el Día contra la Corrupción y es muy importante desde el ejercicio de este cargo y como rectora del empleo público de nuestro país que haga un llamado a la reflexión, al compromiso y sobre todo a el deber que tenemos todos los funcionarios del sector público a conducirnos con probidad en el ejercicio de nuestras diferentes funciones y sobre todo a estar atentos para combatir oportunamente cualquier indicio de corrupción en el ejercicio de los cargos públicos. Yo siempre que me refiero a estos temas hago una reflexión sencilla y muy coloquial de la diferencia que hay entre ser un funcionario del sector privado y ser un funcionario del sector público, porque en muchas ocasiones no se distingue muy bien esas diferencias, o los funcionarios o quienes trabajamos para el sector público creemos que es lo mismo jalarse una torta en el sector privado que jalarse una torta en el sector público. Y la diferencia radica en que si usted se jala una torta en el sector privado lo despiden, pero si usted se jala una torta en el sector público, usted tiene responsabilidad en lo civil, en lo penal, en lo administrativo y responde con su propio patrimonio. Entonces la diferencia es abismal y de ahí radica nuestro interés como rectores del empleo público de tener espacios de formación permanente para que todos los funcionarios públicos tengamos las herramientas a disposición, a la mano, para que comprendamos integralmente cuáles son nuestros deberes. Mi pueblo se perdió por ignorancia, dice una frase bíblica. Y bueno, precisamente mi interés es que el pueblo no se pierda por ignorancia y que podamos y estemos permanentemente formando capacidades para que todos sepamos distinguir, prevenir, combatir y no nos expongamos innecesariamente a cualquier acto que está tipificado como corrupción. El webinar que nos ocupa hoy nos va a dar destrezas para identificar conflictos de interés en el ejercicio de nuestros cargos. Muchas veces, muchos funcionarios públicos estamos en secretarías, en juntas directivas, en comisiones, nos corresponde tomar decisiones, los que trabajan en proveedurías a la hora de administrar
o a la hora de seleccionar un oferente sobre otro. Todos estamos expuestos y debemos conocer cómo manejar los eventuales conflictos de interés. Así que en buena hora que logramos coordinar este importante webinar, sean todos muy bienvenidos. Los invitamos a seguir sumándose a estas actividades permanentes de formación de capacidades que haremos con nuestro socio estratégico, la Procuraduría de la Ética de nuestro país. Le cedo la palabra al señor Procurador de la Ética Pública, a don Armando, quien está con nosotros y también va a hacerse cargo de los contenidos técnicos de este webinar. Auguro un excelente espacio, recibimos todas sus consultas por nuestras plataformas digitales y les recordamos que todo esto queda grabado y a disposición en las plataformas virtuales para que lo puedan compartir con otros funcionarios, colaboradores y demás personas que no pueden estar presentes en la transmisión en directo. Muchas gracias, doña Laura. Un saludo cordial a su persona. Agradecerles desde la Procuraduría de la Ética Pública todo este apoyo, todo este trabajo en conjunto que hemos desarrollado. Y sin duda alguna todo el personal y funcionarios y funcionarias que de alguna u otra manera han hecho un aporte importante para que desarrollemos estas actividades. Voy a iniciar señalando que, como usted bien lo planteó, tanto el Ministerio de Planificación Nacional como la Procuraduría de la Ética Pública estamos comprometidos con el fortalecimiento de la integridad en el ejercicio de la función pública, entendiendo integridad como sinónimo de probidad. Este año presentamos dos perspectivas de la integridad pública. En un webinar que celebramos el 31 de octubre, hablamos sobre la integridad como un mecanismo de protección, mantenimiento y priorización del interés público en la gestión. Hoy, a propósito de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, queremos plantear un enfoque de integridad, como nos indica la OCDE, como respuesta estratégica y efectiva contra la corrupción. Para adentrarnos un poquito en la celebración del Día contra la Corrupción, podemos hacer referencia que el día 31 de octubre del año 2003 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual rige desde diciembre del año 2005. Y el 9 de diciembre, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas lo designó como el Día Internacional contra la Corrupción para crear conciencia sobre sus efectos perjudiciales en las sociedades y difundir el importante papel de la Convención para su prevención y combate. En su recién aprobada política regional para la prevención y lucha contra la corrupción, la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF, señala que la corrupción es un fenómeno dinámico que toma diferentes formas según el contexto social, político y cultural de cada país. Por ello, no es tarea fácil encontrar una definición universalmente aceptada de este fenómeno. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción brinda un primer acercamiento, identificando una serie de conductas que se consideran corruptas. Estas son normalmente aquellas que se tipifican como delitos en los marcos jurídicos nacionales: cohecho, soborno, malversación de fondos, entre otros. No obstante, en estos tiempos, una definición basada en delitos tipificados puede quedar rápidamente desactualizada, atendiendo a la naturaleza dinámica del fenómeno de la corrupción. Así, una definición estrictamente penal puede dejar por fuera un rango importante de conductas que también corroen a las instituciones públicas. Por tal motivo, han ganado terreno definiciones más amplias, en particular la propuesta por la ONG Transparencia Internacional, que entiende la corrupción como el abuso del poder para el beneficio propio. Definición que es similar a la que Costa Rica adoptó desde el año 2005
en su reglamento a la ley contra la corrupción y que señala con contundencia que corrupción es el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceros. Estas definiciones permiten estudiar la corrupción a lo interno y externo de las instituciones y más allá de los tipos penales específicos, al mismo tiempo que se adapta a la evolución de conductas previamente normalizadas y que hoy, en estos tiempos, se pueden percibir como corruptas. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual Costa Rica es miembro y, por consiguiente, obligado a incorporar sus estándares, coincide con esta corriente mundial que reconoce que los enfoques tradicionales para combatir la corrupción, basados en creación de un mayor número de normas de tipo penal, observancia más estricta y cumplimiento más firme, han demostrado una eficacia limitada, porque el fenómeno de la corrupción, lejos de detenerse, tiende a acrecentarse. Por tal motivo, la OCDE propone y nos invita a plantear como una respuesta estratégica y sostenible contra la corrupción a la integridad pública. Se dice que la integridad pública es esencial para construir instituciones sólidas y asegurarle a los ciudadanos que el sector público está trabajando en su interés, no solo para unos pocos. La integridad no es solo una cuestión moral. También se trata de hacer las economías más productivas, los sectores públicos más eficientes, las sociedades y las economías más inclusivas. Se trata de restablecer la confianza, no solo confiar en el gobierno, sino confiar en las instituciones públicas en general, en las personas servidoras públicas, los reguladores, las empresas, etc. Dentro del estándar de integridad pública, la prevención y la debida gestión de los conflictos de intereses tienen un papel fundamental porque buscan garantizar que las decisiones en el sector público no se vean influenciadas por los intereses privados de las personas servidoras públicas. Recuérdese que algunas décadas atrás, los conflictos de intereses no formaban parte de la discusión en materia de probidad y combate a la corrupción, mientras que actualmente la ciudadanía y los sectores especializados llaman a prestarle atención a las distintas o diferentes formas en que se presentan estos conflictos y que pueden vulnerar la imparcialidad de quienes ejercen la función pública. En este contexto, la Procuraduría de la Ética Pública, con el patrocinio de la oficina INL, la Embajada de los Estados Unidos, elaboró la guía que hoy presentamos y cuya divulgación iniciamos el próximo viernes. Para tal propósito, les agradecemos a los participantes en este webinar que anoten sus correos electrónicos en el chat para que reciban el próximo viernes el documento como primicia. Es importante tener presente que la guía es complemento e instrumento eficaz e idóneo para una implementación adecuada de la directriz 22-plan emitida por el señor presidente de la República y la señora ministra de Planificación Nacional, denominada Directriz General para la Implementación de Medidas Inmediatas para fortalecer la integridad en la función pública. El día de hoy, la Procuraduría de la Ética Pública agradece una vez más la coordinación y la comunicación directa y fluida con el Ministerio de Planificación bajo el liderazgo de la señora ministra doña Laura Fernández, rectora del Sistema General de Empleo Público. Y también agradecemos al Poder Judicial, especialmente a la Oficina de Cumplimiento, que está a cargo de su directora Kenia Alvarado, por compartir sus experiencias y conocimientos en esta materia y que han adquirido como entidad pionera en este tema. No dejo pasar la oportunidad para agradecerle a la procuradora Tatiana Gutiérrez por su valioso aporte en la recopilación y sistematización
de los contenidos de la guía que hoy se presenta. La guía también tiene aportes de otras compañeras y compañeros de la Procuraduría General. A la máster Evelyn Hernández, quien me acompaña en la dirección, también le agradezco por el trabajo con la elaboración de guías y manuales básicos en un lenguaje claro y comprensible para todo el público. Esta guía es nuestro tercer documento. Previamente hemos emitido una guía básica para ejercer con probidad y un manual básico para prevenir la corrupción. A continuación, entonces, las licenciadas Tatiana Gutiérrez de la Procuraduría de la Ética Pública y la licenciada Kenia Alvarado nos van a presentar, Kenia Alvarado es la directora de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, nos van a hacer una presentación de algunos de los contenidos de esta guía y adentrarnos un poco más en el tema de los conflictos de intereses. Muchísimas gracias por hacernos esta introducción a lo que va a continuación, que es la presentación de y que me ha agradado antes de darle paso a las compañeras que nos van a dar este programa. Y a continuación nos vamos a estar charlando con las licenciadas que van a estar exponiendo listas para iniciar. Vamos. Se me fue. ¿Cómo les indicaba? Entonces, la muy bienvenida. Estamos conversando con un grupo bastante nutrido de personas que nos acompañan aquí en la Comisión para saludar a las personas que se han conectado a esta transmisión. Muy buenos días, Tatiana, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Realmente muy entusiasmados de venir a presentar el día de hoy esta guía para la prevención, la identificación y gestión de los conflictos de intereses. Como lo mencionaba el señor procurador director de la ética pública, en años anteriores hemos puesto a disposición de todos otras guías en relación con el tema de el deber de probidad, y en esta oportunidad pues estamos con una guía de un tema más concreto, el tema de los conflictos de intereses, y con esta guía hicimos una reunión de los principales contenidos que tienen que ver con los conflictos de intereses, normas, jurisprudencia, e incluso incluimos algunas referencias de doctrina. ¿Por qué una guía de este tema? Bueno, ya el señor Armando López nos mencionaba que el tema de los conflictos de intereses es un tema de primer orden para la prevención de la corrupción, para asegurar la integridad en la función pública, y esto hace que incluso se diga, ¿no?, que los conflictos de intereses, su gestión está en el corazón de la prevención de la corrupción. Bueno, los conflictos de intereses se producen cuando las personas servidoras públicas tienen intereses privados que tienen la capacidad de afectar su imparcialidad o objetividad a la hora de realizar sus funciones o sus responsabilidades. Y de ahí que los conflictos de intereses se constituyan en riesgos para la satisfacción del interés público. Un riesgo de que en lugar de que el funcionario al realizar su labor
procure la satisfacción de ese interés general que está asociado a su función o a su tarea, trate de que pues se satisfaga más bien un interés particular. Al ser riesgos, los conflictos de intereses deben ser prevenidos en lo más posible, ¿no? Y cuando no es posible, pues el llamado es a identificarlos, buscar la forma de identificarlos y en todos los casos gestionarles, darles una solución. Y esta es una obligación que comparte tanto el funcionario público, que puede estar vinculado con el conflicto, como las administraciones. Ahora, para hacer esa gestión adecuada, apropiada de los conflictos de intereses, es necesario conocer al menos qué son los conflictos de intereses, ¿verdad? Poder identificar cuando se está en un conflicto de intereses o cuando hay un riesgo de que se produzca un conflicto de intereses. De ahí que, bueno, hay que también tener elementos que nos permitan visibilizar, identificar cuáles son esos intereses privados que tienen capacidad de colocarnos en una situación de este tipo. También es útil saber cuáles son esas consecuencias que están asociadas a los conflictos de intereses, ¿verdad? Para precisamente tener esa sensibilidad, esa conciencia de la importancia que tiene trabajar, como les decía, para evitarlos, para identificarlos y gestionarlos apropiadamente. También es importante tener herramientas que nos permitan, tanto como servidores públicos como administración, tener herramientas para saber que se pueden evitar y cómo lograr evitarlos, ¿verdad? Y de ahí que, por ejemplo, resulte necesario que los funcionarios públicos conozcamos cuáles son esos deberes y obligaciones que ya están previstas en el ordenamiento jurídico y que tienen ese fin. Son prohibiciones que tal vez hayamos visto, pero que quizás no hemos pensado que tienen esa finalidad, pero que sí lo tienen. Ahí dentro de la guía, como veremos más adelante, van a encontrar algunos de estos deberes y obligaciones y pues se hace, digamos, se aportan contenidos que permiten conocer mejor cuál es el alcance que tienen para el servidor. Pues también, para poder hacer una gestión adecuada, hay que saber qué hacer. Bueno, ya es un conflicto de intereses que se presentó, no se pudo evitar. Bueno, hay que saber qué tengo que hacer como funcionario público, qué tiene que hacer la administración pública cuando ya está el conflicto para darle la gestión que corresponde. Y por supuesto, parte de esto es, bueno, saber las soluciones, las opciones de solución que puede tener un conflicto de interés. La guía tiene objetivos muy asociados con lo que les veníamos mencionando. O sea, pretende facilitar un instrumento en el que esté ordenada y sistematizada la información que tiene que ver con los conflictos de intereses. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, es información que está o la podemos encontrar en distintas normas. Algunas están en la Ley contra la Corrupción, otra podemos verla en la Ley General. Podemos encontrar gran cantidad de jurisprudencia que nos puede ayudar a conocer el alcance de las obligaciones, pero bueno, este instrumento lo que busca es reunir
esa información en los contenidos principales y que a partir de esto se facilite que los servidores y las administraciones, bueno, puedan realizar su función relacionada con esto de una mejor manera. La guía, parte de su objetivo es ofrecer datos de utilidad, ¿verdad? Datos de utilidad que contribuyan con la solución de los conflictos de intereses que se pueden presentar en el día a día. De ahí que van a encontrar ejemplos que orientan sobre ya situaciones más particulares. También esta guía tiene como objetivo concientizar sobre la importancia, la necesidad y la conveniencia también de trabajar el tema. Y me quedo con lo último que indiqué, la conveniencia, porque trabajar los conflictos de intereses desde la prevención, por ejemplo, es muy beneficioso para la administración y el funcionario. Evita cuestionamientos públicos, evita una afectación a las imágenes tanto del funcionario como de las propias administraciones, dudas sobre si la institución está o no realmente actuando adecuadamente de frente a un asunto a su cargo. Y también como parte de estos objetivos de la guía está el fomentar, ¿verdad? Fomentar la transparencia de la gestión de los conflictos, de los intereses de cada servidor. Motivar a que las personas se animen a revelar sus situaciones, sus intereses comprometedores para dar esa oportunidad a la institución de tomar medidas oportunas que hagan que se eviten las consecuencias asociadas a los conflictos. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en esta guía? Esta guía es una guía amplia, pero que trabaja cada uno de los temas relevantes con precisión. Es una guía que tiene contenidos concretos, amplia en el sentido de que sí se intentó trabajar desde aquí, recopilar los diferentes aspectos que tienen que ver con la prevención, la gestión, la identificación de los conflictos de intereses, pero digamos en un contenido, si se quiere, fácil de aprovechar. Son 5 apartados que tiene esta guía. El primero de los apartados que le hemos denominado generalidades. Ahí básicamente lo que exponemos es ese fundamento en los principios constitucionales, este fundamento en el deber de probidad que tienen las obligaciones de gestión de los conflictos de intereses, ¿verdad? ¿Para qué? Para asegurar la satisfacción del interés público, para asegurar que no vaya a haber un desvío en el uso de la función pública para una finalidad particular. Tenemos un apartado segundo que es el que pues tiene como nombre propiamente conflictos de intereses. Ahí se da información para ayudar a entender qué son los conflictos de intereses, cuáles, ¿verdad? Que bueno, hacer ver que no necesariamente un conflicto de intereses es una situación de corrupción, puede llegar a llevar a una situación de corrupción, pero en principio, si se trabaja desde la prevención, son situaciones que constituyen riesgos. Y ver que, bueno, como les decía, ¿cómo se configura un conflicto de intereses? Bueno, en este apartado se van detallando cuáles son esos intereses, esos tipos de intereses que pueden colocarnos en esta situación.
se brindan, digamos, algunas herramientas que nos van a permitir, pues, identificar si estamos de frente a un conflicto o no. Un tercer apartado de la guía ya es el apartado C, que está dirigido a brindar información sobre la gestión de los conflictos de intereses. O sea, tengo de frente a los conflictos de intereses, ¿qué es lo que corresponde que se haga? Ahí entonces se habla de qué implica una gestión apropiada de los conflictos, se habla de, de qué evitar, es el primer objetivo que se tiene que perseguir, porque siempre que se presente un conflicto, pues hay, si se quiere, algún riesgo. Y en este apartado también, como ya les adelantaba, se incluyen algunas de los principales deberes y obligaciones que tienen como objetivo principal el evitar que se presenten los conflictos. Ahí, por ejemplo, vemos el tema de la aceptación de obsequios y otros beneficios. Está también una información bastante útil en relación con las actividades privadas incompatibles, tema de las relaciones inconvenientes que nos pueden colocar en conflicto de intereses, y también, ¿verdad? Con algún detalle, ¿qué es lo que tiene que hacer el funcionario de frente al conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es la actuación que corresponde? Dentro de esto, por supuesto que se incluyen contenidos relacionados con el deber de abstención, ¿verdad? Cuándo hay que abstenerse, cuáles son las causales, cuál es el fundamento, etc. Un apartado cuarto, el apartado D, en el apartado C, está más dirigido al funcionario, ¿verdad? ¿Cómo ese funcionario hace la gestión de sus conflictos? El apartado D, más bien, digamos, brinda información de el papel de las administraciones y qué le corresponde a estas administraciones. Se empieza haciendo ver que, que siendo los conflictos de intereses riesgos, ¿verdad? Las obligaciones de las administraciones están asociadas con el control interno. Y de ahí es que viene, el deber, la necesidad de trabajar desde las administraciones, tanto en la prevención, en la identificación, como en la solución de los conflictos. Se incluyen algunas medidas preventivas, un poco para que las administraciones las consideren como posibles acciones a tomar para efectos de la prevención de los conflictos. Por ejemplo, ahí se puede encontrar referencia al tema del mapeo de riesgos institucionales, ¿verdad? La importancia de que cada institución tenga visibilizados cuáles son esos factores que principalmente pueden generar riesgos y que pueden depender claramente del tipo de funciones y otros aspectos, ¿verdad? Que son más propios de una entidad y que son distintos en relación con otra. También dentro de esas medidas preventivas, se menciona un tema que más adelante voy a retomar, y es el tema de la emisión de regulación interna en el tema de gestión para colaborar con estas tareas que están a cargo de las administraciones. Y el papel que dentro de ese papel general que tienen las administraciones, las funciones que son más propias de las jefaturas, porque las jefaturas, como se desarrolla en la guía,
tienen un papel fundamental y que es necesario, bueno, que sepan, que conozcan, que se tome conciencia y que se preparen las jefaturas para realizarlo. Y por último, dentro de este apartado vemos una referencia a esa participación que también pueden y deben tener los administrados en la prevención de los conflictos de intereses, ¿verdad? ¿En qué medida les corresponde contribuir? En el último apartado, en el apartado quinto de la guía, se reúne información sobre algunos aspectos, algunas áreas que es muy relevante poner atención en cuanto al trabajo que se haga para los conflictos de intereses. Ahí, por ejemplo, se menciona el tema de la etapa de selección y nombramiento de personal y no solo nos centramos en el de lo que podría uno decir el personal regular, sino que también se hace un énfasis en el tema del personal ad honorem, ¿verdad? Porque sí, desde la Procuraduría de la Ética hemos identificado que hay riesgos importantes de temas de conflictos de intereses que se originan en este tipo o en este grupo de personas que se acercan a las administraciones, que no reciben una remuneración, pero que sí, ¿verdad?, asumen función pública. También, por ser un instituto, una figura de mucha relevancia y actualidad, se encuentra dentro de la guía contenidos y explicaciones en relación con lo que es el fenómeno de la puerta giratoria y, cómo es importante que se trabaje desde las administraciones. Y finalmente, se va a encontrar un desarrollo de lo que es conflicto de intereses ya en la parte de la contratación pública, una materia propia de la Contraloría, pero que visto que incluso ahora con la nueva Ley General de Contratación Pública se hace un desarrollo normativo mayor, bueno, en esta guía se incluye y se hace un llamado a atender y a considerar esa nueva regulación que está ahí contenida. Les decía que más adelante me iba a referir particularmente a esa medida que se recomienda dentro de la guía como una medida que pueda adoptar las administraciones para trabajar el tema de los conflictos de intereses, y es el tema de la emisión de reglamentación interna. Esa es una medida realmente muy provechosa para las administraciones porque permite darle un instrumento a su personal que le hace más fácil el conocer, bueno, no solo qué son los conflictos de intereses, sino cuáles son los alcances de sus obligaciones y también trabajar esos riesgos específicos que, como les decía, dependen en mucho de cuál es la función, las tareas y las particularidades que cada entidad tiene. En relación con esto, decir que, ya también lo mencionó de alguna manera el señor don Armando López, que esa emisión de regulación interna es una tarea que debe adoptarse conforme al artículo 6 de la Directriz General para la implementación de medidas inmediatas para fortalecer la integridad de la función pública, y pues entonces básicamente, digamos, ya constituye, digamos, una obligación para las administraciones, y la idea es pues que la atiendan en aras de el trabajo que se debe hacer de prevención de corrupción.
En relación con este tema, mencionar también que, bueno, el Poder Judicial y precisamente por esta razón nos acompaña aquí la señora Kenia Alvarado, oficial de cumplimiento del Poder Judicial. El Poder Judicial ya desde el 2019 tiene su propio reglamento para la prevención, gestión e identificación de los conflictos de intereses, ¿verdad? Y ha sido un proceso muy provechoso y muy interesante sobre el que ella probablemente se va a referir, y que incluso fue en un estudio de integridad que hizo la OCDE en el año anterior, el año pasado, en el 2022, se reconoció como una muy buena práctica, y en ese estudio se sugirió que se considerara la posibilidad de que otras administraciones se sumaran pues a elaborar y a implementar regulaciones propias sobre la materia. Sobre este tema, también resulta de interés señalar que pues ya se inició con un proyecto de la Procuraduría de la Ética Pública en conjunto con el Poder Judicial, e incluso aprovechando esta experiencia que ellos ya tienen de implementación de un instrumento de este tipo, para preparar un reglamento modelo que pueda servir de ejemplo para las administraciones y que, ¿verdad?, para poder llevar a cabo su proceso interno de generar la normativa que consideren que requieren, ¿no?, para la gestión de sus propios conflictos. Así que, sin más, invitarlos, ¿verdad? La invitación de parte de la Procuraduría de la Ética es a estudiar la guía, a reflexionar sobre los contenidos que están ahí, poner especial atención en esos deberes y obligaciones que están asociados al tema de los conflictos de intereses. Y por supuesto, se invita a implementar las medidas de prevención y gestión de los conflictos de intereses que están recomendadas para asegurar la ética pública, tanto en lo personal como en lo institucional. Igual, pues agradeceríamos mucho que, bueno, a partir, les decíamos que del viernes ya esa guía va a estar a disposición de todos, o sea, entonces, bueno, aquellos que vayan teniendo acceso, pues que la compartan, no solo con otros funcionarios, sino con cualquier otra persona, porque realmente consideramos que puede ser un instrumento, que puede ser un documento que puede ayudar mucho a aclarar y a tomar acción en relación con este tema. Bueno, sin más, agradecer y bueno, le paso la palabra a la licenciada Kenia y quedo atenta a cualquier consulta que ustedes tengan. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, muchísimas gracias y muy buenos días a todas las personas que están conectadas a este webinar, ¿verdad? Agradecer a la ministra de Planificación de Mideplan la invitación, y a la Procuraduría General de la República a través de la Procuraduría de la Ética Pública por invitarme a compartir la experiencia del Poder Judicial en la implementación de una regulación que viene a gestionar en forma específica para la institución, para Poder Judicial, los conflictos de intereses. Y cómo viene este instrumento, ha venido este instrumento a fortalecer y a integrarse a otras acciones que ha tomado el Poder Judicial a efectos de fortalecer la integridad judicial, ¿verdad? La integridad
entendida, como ya mencionó el procurador de la ética, don Armando, como el deber de probidad, ¿verdad? A fortalecerlo a fin de prevenir cualquier situación de corrupción. De manera que les voy a compartir desde la perspectiva del Poder Judicial cómo hemos ido implementando y cuál ha sido el camino que llevó a la institución a aprobar una regulación de conflictos de intereses. ¿Cuál es el enfoque de la institución en esta materia? Fíjense que el Poder Judicial, déjenme subir la presentación. Ya está subida, nada más puedes poner aquí. No la puedo pasar. Aquí. Déjenme en un momento para listo. Bueno, les decía entonces que el Poder Judicial, ¿verdad? Ha venido gracias. El Poder Judicial ha venido trabajando desde esta concepción, ¿verdad? Valorando cuál es el papel como administración pública que tiene, ¿verdad? Cuál es su objetivo fundamental que tiene el Poder Judicial dentro de todo el engranaje institucional y la conformación del Estado de Derecho. ¿Verdad? El Poder Judicial tiene su función principal en administrar justicia, ¿verdad? Ese es el servicio que presta al país, ¿verdad? Que tiene que ver y tiene que estar conectado directamente con la satisfacción del interés público, ¿verdad? ¿Y cuál sería la satisfacción del interés público en este servicio que presta el Poder Judicial? Bueno, pero por supuesto que es que brinda o que una administración de justicia pronta, cumplida, apegada a la legalidad, en cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Ahora, ¿cómo se materializa este objetivo fundamental de las administraciones públicas, en específico, por ejemplo, el Poder Judicial? Bueno, a través del ejercicio de la función que hacemos todas las personas funcionarias públicas, ¿verdad? Que con nuestro ejercicio de las competencias, de las atribuciones y de las facultades otorgadas por ley, ¿verdad? Hacemos realidad que la institución cumpla con su objetivo fundamental y además cumpla con el servicio público que tiene que atender y satisfacer el interés general. De forma tal que el papel del funcionario, la funcionaria que ejerce el cargo público es precisamente concretizar o materializar los objetivos específicos y fundamentales de todas las administraciones públicas. De forma tal, ¿verdad?, que en el centro del cumplimiento y la satisfacción del interés general nos encontramos todas las personas que ejercemos un cargo público. Ahora bien, ¿qué relación entonces tiene el fortalecimiento de la integridad y el ejercicio de la función pública? Pues precisamente que así como la administración pública, como ese ente orgánico o estructural, tiene que atender sus objetivos, sus funciones para la satisfacción del interés público, pues precisamente el funcionario y la funcionaria que trabaja en el sector público está vinculada, su función va a tener que estar vinculada siempre a satisfacer ese interés público. Y cuando las instituciones, a través de los funcionarios y del personal, satisface el interés público, implica no más ni menos que asegurar el disfrute y el goce de los derechos y garantías fundamentales de todos los ciudadanos. Esto se traduce en el fondo en un tema de derechos humanos. Y
si queremos traducir este concepto, ¿verdad? Esta teoría, ¿verdad? Tenemos que decir que cómo logramos materializar esto, digamos, en concreto, cómo se traduce esto que les he mencionado hacia el ciudadano, ¿verdad? Pues se traduce en mejores servicios, se traduce en garantizar el derecho a la salud, por ejemplo, se traduce en que entonces el aparato estatal garantice el derecho al acceso a la educación pública, el derecho, como les digo, a la infraestructura que le permite mejorar su calidad de vida, le permite garantizar también el acceso a los derechos de poblaciones vulnerables, que es un tema fundamental para un Estado de Derecho. Pero esta función orgánica a la que está llamada la administración pública y en específico esta obligación funcional que tiene todo servidor público, ¿verdad? Está amparada al ejercicio de la integridad, de la probidad, ¿verdad? De sus funciones. De manera que este componente de integridad viene a fortalecer en realidad la función esencial de cualquier administración pública. Ahora bien, fíjense que la integridad en el ejercicio de la función pública viene a fomentar la transparencia, ¿verdad? En la administración pública. También viene a dar un impulso muy importante en la rendición de cuentas de toda la administración pública, específicamente también de los funcionarios y las funcionarias que tienen a cargo decisiones importantes y en general. También viene a fortalecer el cumplimiento del principio constitucional de idoneidad comprobada, que ya la Sala Constitucional en múltiples fallos ha señalado que cuando hablamos de idoneidad comprobada en el sector público, el componente ético es esencial, ¿verdad? Para definir si la persona es idónea o no para ejercer un cargo público. Y ha establecido la Sala Constitucional en reiterados votos, ¿verdad?, que este componente ético está ligado directamente al deber de probidad, que es una obligación en el sector público y que está ligado también directamente vinculado con la gestión de la corrupción, con el enfoque preventivo de la gestión de la corrupción. El gestionar la integridad en el sector público viene también a garantizar y asegurar el ejercicio imparcial y objetivo. Sí, la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos de manera imparcial, de forma que no venga un interés privado a ejercerse ante el funcionario público para que no venga a impedir, obstaculizar, ¿verdad? O que realice indebidamente su cargo. Viene también a fortalecer esta ética pública, esta ética aplicada al sector público, ¿verdad?, que se sustenta en el deber de probidad. Además, como ya he mencionado, gestionar la integridad en el sector público está vinculada directamente con la satisfacción del interés general y con la cultura de legalidad. En efecto, la gestión íntegra de la función pública es aquella, ¿verdad?, que está apegada al principio de legalidad, es aquella que está apegada a la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, a la correcta aplicación
y ejercicio de nuestras funciones, de nuestras competencias y las atribuciones otorgadas por ley. Preguntémonos entonces, ¿cuál es el efecto o cuál es la consecuencia o alguna de las consecuencias que tiene esta gestión de la integridad en el sector público? Bueno, fíjense que bajo esta perspectiva, la integridad en el ejercicio de la función pública viene directamente a asegurar la integridad de las tomas de decisiones que realice la administración pública, ¿verdad?, en cualquiera de sus entes. Viene a asegurar que no exista un interés indebido, ¿verdad?, que venga a afectar la toma de esas decisiones. Viene a asegurar una administración pública apegada al ordenamiento jurídico y también viene a promover la conformidad del personal con las obligaciones y con los compromisos institucionales, ¿verdad? Con el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. Ahora bien, como ya señaló Tatiana, en efecto, el Poder Judicial desde el año 2019, y he de decir también esto, con el apoyo directo de la Procuraduría de la Ética, el Poder Judicial logró aprobar un instrumento específico para regular los conflictos de intereses del personal judicial. ¿Cuáles son esos principios que motivó a la institución, ¿verdad?, a aprobar un instrumento de esta naturaleza? Bueno, como ya se los dije, el aseguramiento de la imparcialidad, la imparcialidad, la objetividad y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y la función administrativa del Poder Judicial es de primer orden en la institución. ¿Y esto por qué? Porque precisamente este ejercicio imparcial, objetivo y independiente está ligado estrictamente con el servicio de administración de justicia. Es decir, el Poder Judicial, dentro de sus objetivos estratégicos, está el asegurar una administración de justicia proba, una administración de justicia que garantice derechos fundamentales de los ciudadanos en correcta aplicación de la legalidad, del marco jurídico, ¿verdad? Y además vino la institución a establecer con este instrumento, materializar el deber de probidad que está regulado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así como, por supuesto, una serie de directrices que existen, una serie jurisprudencia administrativa, tanto de la Procuraduría como de la Contraloría General de la República, que establecen parámetros específicos en materia de conflictos de intereses. Y por supuesto, como ya les mencioné, ¿verdad?, el propósito fundamental era corresponder a el ejercicio de la función judicial con la satisfacción del interés general. ¿Cuál fue el efecto tal vez más directo en la aplicación de una regulación de este tipo en el Poder Judicial? Fíjense que dimos un paso más allá en el principio de transparencia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en principio la transparencia de la gestión pública, que es un principio que se materializa en la institución por diferentes mecanismos, ¿verdad? Con la regulación de conflictos de intereses, damos un paso hacia transparentar el ejercicio de la función pública, es decir, a trasladar, materializar este principio de transparencia en cada uno
y cada una de las personas que trabajan en el Poder Judicial. ¿De qué forma? Bueno, pues porque nos combina este reglamento a que en caso de que identifiquemos una situación de conflicto de intereses, tengamos que hacer la gestión oportuna, es decir, comunicar en el momento propicio de forma de oficio, ¿verdad? Tenemos que hacer esa gestión a un posible conflicto de interés ante nuestras jefaturas. Esto implica entonces que el personal judicial tiene que estar atento, ¿verdad?, a identificar cualquier riesgo que tenga, cualquier situación que lo coloque en un posible conflicto de intereses para que poderla gestionar adecuadamente ante su jefatura. De ahí que, como decía Tatiana, el papel fundamental que tienen las jefaturas, esas personas que tienen la responsabilidad de supervisar, de controlar un proceso determinado, también tiene entonces la obligación de hacer una gestión de riesgos de los conflictos de intereses del personal que tiene a cargo. Dicho esto, ¿verdad? Tal vez importante mencionar que se entiende en forma sencilla por conflicto de intereses. Este es un concepto compuesto, ¿verdad? Que podemos señalar. Vamos a ver, ¿qué es tener un conflicto de interés? Bueno, es tener intereses en conflicto. ¿Cuáles intereses? Por un lado, el interés público y por otro lado, el interés privado. Si ustedes pueden observar la figura, en el centro se encuentra la persona funcionaria pública. Y esa persona funcionaria pública, fíjense que tiene intereses privados, por supuesto, como cualquier sujeto dentro de una sociedad que tiene intereses familiares, que tiene intereses personales, que puede tener intereses financieros, que puede tener intereses afectivos también de diversa índole, pero también si ejerce un cargo público, ¿verdad?, tiene que responder al interés y a la satisfacción del interés general. Pues bien, cuando esta persona se ve, por un lado, afectada en su función por un interés privado, por un interés familiar, por un interés afectivo, pues que le venga a interferir de alguna forma en el ejercicio del cargo, se encuentra ante un conflicto de intereses. Un tips que yo suelo mencionar como para materializar y concretizar aún más, que nos quede como de ejercicio para poder nosotros saber o tener una alerta si estamos ante un conflicto de intereses. Fíjense que pueden hacerse la siguiente pregunta. El asunto que yo voy a conocer, que voy a resolver, que voy a dictaminar, que voy a aprobar o le voy a dar el visto bueno, o que voy a opinar sobre él como ejerciendo el cargo público, esa situación me va a generar un beneficio directo. Esa situación que yo tengo que conocer me va, si la conozco, me puede evitar un perjuicio. Si ustedes contestan afirmativamente estas preguntas, están posiblemente ante un conflicto de intereses. Si ustedes se plantean si el acto que van a ejecutar le puede generar un beneficio a un familiar, a un amigo, a un interés personal que yo tengo, gremial, por ejemplo, y ustedes contestan efectivamente esta pregunta, están ante una situación de conflicto de intereses que tienen que gestionarla. De modo que en la institución, particularmente en el Poder Judicial, fíjense que bajo el desarrollo de un modelo que está gestionando
la corrupción y el fraude organizacional, la regulación de conflictos de intereses se agrega como un mecanismo de prevención y lucha contra la corrupción. Requiero también hacer las siguientes observaciones para no satanizar este tema tampoco. Vean, enfrentar un conflicto de intereses en algunas situaciones resulta inevitable. ¿Y esto por qué? Bueno, porque todos tenemos familiares, porque nuestros familiares también se desarrollan en la sociedad y tienen empresas, porque nosotros también no solo nos desarrollamos en la esfera laboral pública, sino que en la esfera privada y desarrollamos también otros tipos de intereses, de forma tal que enfrentar una situación de conflicto de intereses puede ser inevitable. Vamos a ver, una persona que trabaja en un departamento de proveeduría, ¿verdad? Puede recibir una oferta de un proveedor que sea una empresa familiar o una empresa de un familiar o de una persona que tenga una relación afectiva, ¿verdad? Es una situación que no puede prever, que no la puede evitar, ¿verdad? Así que enfrentarnos a situaciones de conflictos de intereses muchas veces es inevitable. Lo importante es, ¿verdad?, identificarlas de forma oportuna para hacer la gestión debida. Esto quiere decir también que debemos señalar que enfrentarnos ante una situación de conflicto de intereses no es un acto de corrupción, ¿verdad? Es decir, como ya les expliqué, se nos presenta a veces de forma inevitable. Puede degenerar en una situación que nos lleve a responsabilidad civil, administrativa o penal, como bien señaló la señora ministra, en aquellos casos en los que yo identifico una situación de conflicto de intereses y evito, no hago la gestión debida. O sea, no presento ante mi jefatura la situación para que él resuelva y determine cuál medida aplicar a efectos de administrar el riesgo detectado. ¿El riesgo de qué? De conflicto de intereses. De modo tal que tenemos que ver con normalidad o naturalidad el tema de los conflictos de intereses para que podamos empoderarnos como funcionarios públicos de este concepto y de esta figura para evitar enfrentarnos a estas situaciones o en caso de que sea inevitable, realicemos la gestión oficiosa y oportuna ante las autoridades para que tomen las medidas necesarias y evitarnos una responsabilidad, como les digo, penal, administrativa o civil. Finalmente, quería comentarles, bueno, cuál ha sido el efecto en la institución de la implementación de la regulación de conflictos de intereses que tiene ya más de 3 años en la organización. Sí les puedo decir que este ha sido un instrumento que ha marcado, ha zanjado una diferencia, un antes y un después en la organización. Nos ha podido materializar al funcionario judicial el deber de probidad. Le ha dado rostro y características al deber de probidad. Nos permite con seguridad establecer cuáles son aquellas conductas prohibidas, qué es en definitiva un conflicto de interés y cuáles son las causales que obligan a abstenerme y hacer la gestión de conflictos de intereses. Bueno, esta regulación fortalece la integridad judicial, le ha dado impulso y ha permitido una gestión eficiente y concreta a nivel institucional de este principio. Ha mejorado sustancialmente y ha hecho efectivo
el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública en la medida en que estamos obligados a transparentar aquellos intereses privados que vengan de forma directa o indirecta a influir indebidamente en el ejercicio del cargo. Nos ha permitido establecer claramente cómo los conflictos de intereses resultan una gestión desde un enfoque de riesgos para tomar desde el sistema de control interno una serie de medidas preventivas y correctivas, ¿verdad?, para garantizar la integridad de las decisiones jurisdiccionales y administrativas que toma el Poder Judicial. Y fíjense que desde este enfoque de riesgos ha permitido también en la institución trabajar con procesos críticos, como ya lo mencionó Tatiana, como puede ser, y lo es, que sí estamos trabajando, el reclutamiento y selección de personal para garantizar la idoneidad comprobada. Tenemos mecanismos con enfoque de riesgos donde introduce el componente conflictos de intereses. De estos trabajos que hacemos, hemos desarrollado instrumentos para que los funcionarios públicos judiciales y las funcionarias judiciales declaren sus intereses privados para hacer un trabajo preventivo, ¿verdad?, en esta materia. También trabajamos en forma diferenciada y especializada el proceso de contratación pública con un enfoque de conflictos de intereses y, por supuesto, también los procesos jurisdiccionales, ¿verdad?, para procurar como procesos sensibles de la institución la garantía de la imparcialidad y la objetividad de la función jurisdiccional. Pues a grandes rasgos eso es lo que les quería compartir y finalmente decirles pues que celebro por parte de la Procuraduría estas actividades que realizan y el impulso de instrumentos, una guía y el proyecto que se tiene de un reglamento modelo, ¿verdad?, para que las instituciones puedan hacer uso de estos mecanismos y fortalecer aún más la gestión de la integridad pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos compartido sus conocimientos con la audiencia que tenemos esta mañana. Agradecerle también a las personas que se han sumado a la transmisión. Hemos contado con una participación de más de 400 personas. Gracias a ustedes por la audiencia y seguidamente vamos a dar paso a la sección de hacerle sus consultas. Entonces también le vamos a pedir a don Armando que se una a la mesa principal para poder gestionar las consultas que ustedes nos han hecho. Así que vamos a ir pasando las preguntas para que puedan ser respondidas con las personas que nos acompañan esta mañana. Así que sin más, vamos a proceder con esta parte de las preguntas. Bien, vamos a ver, por acá tenemos, nos dicen que si van a desarrollar el conflicto de intereses institucional, según lo ha señalado Naciones Unidas. Pues en realidad el conflicto de intereses, según lo que se define por Naciones Unidas, es uno de los elementos que está tomado en cuenta no solo en la guía, sino en sus desarrollos, ¿verdad? Es una disposición que el país debe de considerar y pues precisamente así se ha hecho. Eso ha motivado el trabajo que ha venido haciendo la Procuraduría de la Ética Pública en esta materia, al igual pues que el trabajo que vienen realizando otras instituciones. Por acá nos consultan también que si se podría considerar un conflicto de intereses como autoridad de una entidad en nombrar a un familiar en una fundación. Bueno, vamos a ver.
Por supuesto que, como se les mencionó, los vínculos familiares, ¿verdad?, que se desarrollan dentro de la esfera privada de cualquier funcionario público, ¿verdad?, son un elemento que está vinculado directamente con los intereses en conflicto, como les expliqué, ¿verdad? Estos vínculos de la esfera privada, ¿verdad?, tienen que considerarse al momento de tomar las decisiones las autoridades públicas, ¿verdad? No solo si es un familiar, también si se tiene un vínculo empresarial, si se tiene un vínculo financiero, ¿verdad? Son elementos que necesariamente deben valorarse por el funcionario público para determinar si se encuentra o no ante una situación de conflicto de intereses. Volvamos a la pregunta, al tips, para que ustedes puedan con este ejercicio tener esta respuesta. Recuerdan que ante una situación de una toma de decisiones, tengo que consultarme yo, funcionario público, porque ese es mi deber y mi responsabilidad, si la decisión que yo adopto va a beneficiarme a mí o a un familiar, si la decisión que yo adopto va a beneficiarme a mí por un interés en el enfoque privado, empresarial o financiero. Si esa respuesta es afirmativa, nos enfrentamos ante una situación de conflictos de intereses que debemos gestionar correctamente. Ahora, en esta materia de conflictos de intereses, y se los puedo decir por la experiencia que nosotros tenemos en el Poder Judicial, que somos el ente que emite criterios sobre la interpretación de la regulación de conflictos de intereses, se tienen que analizar muy bien los hechos, ¿verdad?, la circunstancia fáctica para establecer, ¿verdad?, si nos encontramos ante una situación o no de conflictos de intereses. Pero en términos generales, uno de los aspectos fundamentales de cualquier regulación de conflictos de intereses es que un funcionario no puede generar una acción o una decisión, ¿verdad?, que favorezca a un familiar, porque esto lo enfrenta ante un conflicto de intereses. Ante esa situación, la persona está conminada a gestionar ante su superior la situación que se le presenta, ¿verdad?, para que tome las medidas necesarias y pueda resolver la decisión que se tome de forma íntegra y apegada al ordenamiento jurídico. Por acá tenemos otra consulta. Nos indican que si pueden señalar cómo evitar que la persona funcionaria se vea expuesta a persecución y discriminación cuando efectúa una denuncia por corrupción. Bueno, básicamente existen distintos mecanismos, ¿verdad? Si es una denuncia por corrupción a nivel penal, pues existe a nivel del Ministerio Público una unidad que se encarga ya en temas que refiere ya más a la protección personal. En el plano laboral es un elemento muy importante lo que se está señalando, porque una de las carencias que ha tenido el país precisamente es darle un mayor tratamiento al tema de la protección de las personas denunciantes. Como Procuraduría de la Ética Pública y ha sido también del concurso del Poder Judicial, está en la corriente legislativa un proyecto de ley que de alguna manera recopila también estas recomendaciones internacionales y este anhelo para contar con una norma expresa que venga a proteger a las personas que denuncian. Esta norma lo que busca es incorporar dentro de los fueros especiales que establece el Código de Trabajo, uno que refiere precisamente a los denunciantes y testigos de actos de corrupción, con lo cual se vendría a fortalecer esas condiciones. Ahora, si la situación se está presentando en el plano laboral, evidentemente, aunque no refiera a un tema estrictamente asociado con la condición de la denuncia de actos de corrupción, el sistema jurídico costarricense establece también sanciones por acosos, por situaciones en donde la persona se vea compelida a, de alguna manera, una persecución. Entonces, puntualmente, con respecto a la corrupción,
se están buscando estos mecanismos, pero si de alguna manera hay una persecución laboral, indistintamente cuál sea la causa, también el ordenamiento jurídico actual establece las posibilidades de protección y sanción para quien realiza esos actos de acoso. Bien, continuando con las preguntas, por acá nos indican que si existe conflicto de intereses cuando un jerarca es enlace financiero de una institución y la persona a quien supervisa y de quien recibe información es familiar. ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, que si existe conflicto de intereses cuando la persona que supervisa o el jerarca de la institución, vamos a ver, y la persona a quien supervisa es familiar. En la Claro. parte, sí, supervisa la parte financiera, enlace financiero, dice. Claro. Bueno, en cualquier relación de fiscalización o supervisión es indispensable el tema de la independencia y es fundamental que se garantice imparcialidad y objetividad. Entonces, ya se ha mencionado, ¿verdad?, que uno de los aspectos que puede colocar en conflicto de intereses es la relación de parentesco con una persona que puede verse beneficiado o perjudicado por la actuación a cargo del servidor. Y es precisamente eso, ¿verdad? Si tenemos una persona que le corresponde supervisar o fiscalizar a otra, que pareciera que es el supuesto de la pregunta, esa persona tiene que tener una condición de objetividad e imparcialidad absoluta, ¿verdad? Y si tiene relación de parentesco con el fiscalizado o el supervisado, claramente que no va a tener esa condición. Entonces, bajo ese supuesto y entendiéndolo de la forma, la pregunta de la forma en que la he entendido yo, pues sí estaríamos pensando en la posibilidad de que exista un conflicto de intereses en este caso. Bien, por acá teníamos una consulta sobre los fiscales. Se me perdió, pero la consulta es que si los fiscales están capacitados o preparados para identificar los conflictos de intereses y del deber de probidad, cuando se interpone una denuncia. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Sí, la institución capacita en esta materia y esto ha tenido un impulso importante desde la aprobación de la regulación de conflictos de intereses. Con esta parte de la gestión que ha hecho el Poder Judicial en esta materia es que le ha establecido a todas las unidades de capacitación de la institución, que son, tal vez me falla la memoria, 4 unidades, la unidad que atiende a los jueces y juezas de la República, la unidad de capacitación que atiende a los defensores públicos, aquella que atiende a los representantes del Ministerio Público, que son las fiscales y las fiscalas del Ministerio Público, y aquel aparato de capacitación que atiende al sector administrativo. Todas ellas tienen un enfoque y como plan objetivo anual la capacitación en materia de conflictos de intereses. Así que además el Poder Judicial no solo cuenta con eso, cuenta también con capacitaciones obligatorias en línea específicamente en esta materia, y otro de los instrumentos que nosotros tenemos a disposición del personal y en realidad del público en general es un simulador de conflictos de intereses que le permite al funcionario, ¿verdad? Es una herramienta tecnológica que le permite agregar o introducir datos de su situación, ¿verdad? Y obtener retroalimentación y respuestas que le pueden guiar ante la situación que presenta para que pueda identificar si está ante una situación de conflictos de intereses. De modo que el Poder Judicial sí ha venido trabajando muy fuerte en capacitar a todos los funcionarios y funcionarias.
Nos consultan también a qué correo se puede gestionar una consulta de la Procuraduría de la Ética Pública. Bueno, en realidad en el sitio web de la Procuraduría www.pgr.go.cr, ahí se indican los correos a los cuales pues eventualmente se podría plantear una denuncia y de alguna manera a ese mismo correo, si fuese una solicitud puntual de algún tipo de consulta y demás, pues la valoraríamos a ver si corresponde. Entonces los invitamos a ingresar dentro del sitio de la Procuraduría General. Ahí específicamente hay un link a la Procuraduría de la Ética Pública y ahí podrían plantear las consultas. Bien, muchísimas gracias. Tenemos más consultas, tenemos muchos comentarios. Como para hacerles un resumen de estos comentarios, nos indican que sería bueno socializar toda esta guía con las diversas instituciones, incluso a nivel comunal. Y pues tenemos más de 500 personas que se han inscrito en el formulario para recibir la documentación, así que a todas las personas que han llenado el formulario les va a estar llegando por correo electrónico la documentación que emana de la Procuraduría de la Ética, tal y como lo anunció don Armando. Quisiéramos pues darle cabida a todas las consultas que han sido muchas, pero ya es hora de ir cerrando esta actividad. Entonces, don Armando, doña Tatiana y doña Kenia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber sacado el ratito para poder responder las consultas de todas las personas que nos acompañan. Y don Armando, le damos la palabra para que usted nos haga el cierre de esta actividad. Sí, muchísimas gracias. Más que un cierre formal, lo que quisiera es plantearles algunos anuncios. Bueno, primero obviamente agradecerle a Tatiana, Kenia por el tiempo y la excelente exposición que nos han planteado sobre el particular. Cuando tenga a disposición la guía, también con muchísimo gusto, todo lo que se pueda retroalimentar, mejorar, pues de eso se trata. Pasos a seguir. Vamos a hacer algunas comunicaciones importantes. En primer lugar, tal parece que todavía falta una comunicación adecuada de la directriz 22, ¿verdad? Plan que es para el fortalecimiento de la integridad. Entonces, conversaba con la señora ministra que vamos a hacer un esfuerzo mayor a nivel de los jerarcas institucionales de tal manera de que se tenga la mayor divulgación posible este instrumento. Y a su vez, vamos a establecer esos canales o mecanismos de redes que tenemos para plantear una mayor divulgación de la misma también a las personas servidoras públicas y al resto de sectores de la sociedad. Eso es con respecto al tema de la divulgación. Vamos al punto 2, la implementación en forma de vida de esta directriz, ¿verdad? Considerando que se puede aplicar también a aquellos entes públicos que están fuera de la rectoría del Sistema General de Mideplan. Entonces, de alguna manera con esto, la Procuraduría lo que busca es también tener un impacto importante a nivel del acompañamiento, a nivel del tema de capacitación, de inducción en esta temática. A partir del viernes, iniciamos entonces con la divulgación formal de esta guía de conflicto de intereses. Vamos a buscar toda la institucionalidad, todas las redes necesarias, pero como bien lo señalaban Tatiana y Kenia, es fundamental de que de alguna manera todos nos puedan contribuir o colaborar en la divulgación de este instrumento. En buena hora que esto se pueda hacer. No descuidar también o tener presente que tenemos 2 guías anteriores, importantes también que se pueden consultar en el sitio web de la Procuraduría, www.pgr.go.cr. Ahí se indica material de interés para la prevención de la corrupción. Ahí van a encontrar esas guías y además material de la OCDE. El otro elemento importante en la implementación es que a principios del otro año, lo venían de alguna manera señalando Kenia y Tatiana, vamos a presentar una normativa modelo, un reglamento modelo, ¿verdad? A partir de la experiencia del Poder Judicial, estamos haciendo lo propio en la Procuraduría para que las instituciones, considerando sus riesgos, ¿verdad? De alguna manera puedan adoptar esta norma modelo y, por decirlo así, tropicalizarlo o adecuarlo a las condiciones que tienen cada uno de los órganos y entes públicos. Entonces, ese es el paso siguiente y además está dentro de la directriz. También estamos trabajando fuerte en la preparación de unos talleres. Entonces, a partir del primer semestre del próximo año, vamos a invitar a participar en talleres focalizados en el tema de conflictos de intereses. Eso sí, estos talleres serán presenciales
con duración de aproximadamente 4 horas y se requerirá una atención exclusiva de los participantes. Inicialmente, se va a invitar a las asesorías jurídicas, unidades de recursos humanos y auditorías. Y posteriormente vamos a llevar estos talleres a áreas o unidades que consideramos sensibles de riesgos: proveeduría, fiscalización impositiva y aduanera, permisos, inspecciones, etc. Entonces, van a recibir una invitación a inicios del otro año para participar en esos talleres ya puntuales con casos, con situaciones que de alguna manera han llegado al conocimiento nuestro desde la Procuraduría de la Ética y se le ha dado alguna respuesta o solución. Otro trabajo que vamos a poner en conocimiento es una sistematización de todos los pronunciamientos de la Procuraduría General sobre el tema de los conflictos de intereses. Esto va a venir a complementar esta guía y nos va a permitir una orientación también con la normativa. Y por último, les indico que estamos preparando un catálogo de contenidos de capacitación para todas las personas servidoras públicas y las mismas serán puestos a disposición de las propias instituciones u organizaciones para que podamos fortalecer no solo en el tema de conflictos de intereses, sino de probidad y otros temas adicionales o conexos para el año 2024. Entonces yo los invito a que de alguna manera nos contacten, podamos mantener esta relación, este vínculo, pero nosotros estamos preparando de alguna manera contenidos básicos necesarios, importantes, priorizados, estratégicos, como se quiera ver, ¿verdad? Para que de alguna manera también logremos implementar la directriz que establece la importancia de entrar en un proceso fuerte de formación, capacitación e inducción. Esos son los anuncios y de verdad que en nombre de la Procuraduría de la Ética Pública le agradezco muchísimo al Ministerio de Planificación Nacional, obviamente al Poder Judicial, específicamente a la señora directora de la Oficina de Cumplimiento, a la Procuradora Tatiana Gutiérrez por haber participado en este importante webinar. Muchísimas gracias y muy buenos días.